Igual U créditos y derechos de autor. La historia que pasaría si Issei fuera el hijo del dios de la Biblia es una obra escrita por Mundanoid Fanfic y publicada en plataformas digitales como parte de una narrativa fanmade. Todos los derechos sobre los personajes originales de High School DxD y otras franquicias mencionadas pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios legales. El autor solo reclama propiedad sobre los personajes originales, eventos y elementos creativos que ha desarrollado en esta obra. Igual lee más contenido del autor en YouTube y otras redes. Igual este contenido se presenta bajo los principios de uso justo, fair use, con fines educativos, críticos, de análisis y difusión no comercial. No se pretende infringir derechos de autor ni obtener beneficios económicos directos mediante el uso de material de terceros. Igual descripción de la historia. En esta impactante versión alternativa del universo de High School DxD, Issei Youdou no es simplemente un chico con suerte y es el hijo del mismísimo dios de la Biblia, portador de una herencia divina que trasciende lo humano y lo sobrenatural. Con su linaje celestial oculto durante años, Issei comienza a descubrir habilidades inimaginables y secretos divinos que lo colocan en el centro de una guerra ancestral entre ángeles, demonios, y otros entes del cielo y el infierno. Atrapado entre el legado de su padre y su deseo de proteger a sus seres queridos, Issei deberá enfrentar enemigos que buscan eliminar cualquier rastro de su existencia divina. ¿Qué pasaría si Issei fuera el hijo del dios de la Biblia? Es un fanfic en curso, lleno de acción sobrenatural, dilemas divinos y evolución emocional. Esta historia muestra un Issei más maduro, poderoso y determinado, con un destino que redefine el equilibrio del mundo celestial y terrenal. Ideal para fans de universos alternativos con giros dramáticos, protagonistas superpower con legado divino, conflictos celestiales y batallas épicas, reinterpretaciones de mitología cristiana y anime, fanfics con desarrollo profundo de personajes. Apoya al autor Mundanoid Fanfic comentando, compartiendo y siguiéndolo en redes. Igual y advertencia de contenido. Esta historia puede contener lenguaje fuerte, temas religiosos reinterpretados desde la ficción, violencia de fantasía, elementos sobrenaturales, referencias a múltiples franquicias de anime. Se recomienda discreción para lectores sensibles o menores de edad. Este contenido se comparte con fines creativos, analíticos y de entretenimiento, bajo el marco del uso justo, fair use. Capítulo 29. Ecos del vacío. El regreso a la calma rota. La noche envolvía a Kuo en un manto tranquilo, como si nada hubiera ocurrido en los bosques cercanos. Las farolas iluminaban las calles vacías, y las cigarras entonaban su canto despreocupado. Para cualquiera, era una noche normal. Pero para Issei y los demás, aquel silencio escondía un peso imposible de ignorar. Después de derrotar al falso profeta, el grupo regresó a la academia. La fachada del edificio parecía inalterada, pero los estudiantes de la zona ya comentaban sobre luces extrañas vistas a lo lejos, rumores que, inevitablemente, podían llamar la atención de organizaciones indeseadas. En el salón del club, el ambiente era denso. Rias estaba sentada en su sillón con los brazos cruzados, pensativa. Kiba se mantenía de pie junto a la ventana, observando la luna. Asia atendía a Issei, que tenía varias heridas y quemaduras superficiales. Aguanta, Issei-kuni, murmuró ella mientras aplicaba su magia de sanación, sus manos brillando con una luz cálida. Issei sonrió débilmente. No te preocupes, Asia. Estoy más duro de lo que parezco. Azazel, con el brazo metálico severamente dañado, soltó un suspiro mientras dejaba caer su cuerpo en un sillón cercano. Ese profeta no era una amenaza menor. Lo que enfrentamos fue un fragmento, una proyección. Y aún así casi nos mata a todos. Rias lo miró con seriedad. Entonces, ¿y cuánto más peligroso es lo que está detrás de él? Azazel se encogió de hombros. Demasiado. Y lo peor es que no sabemos cuántos profetas como él existen. La inquietud de Issei se levantó lentamente, aún adolorido, y miró a todos. Oigan, y cuando ese tipo murió, escuché una voz. Decía que había sellos y 30 sellos, y que yo era la llave del último. Todos se quedaron en silencio. Incluso el sonido de las cigarras afuera pareció apagarse por un momento. ¿Sellos? Repitió Shinobi, apretando su espada. Sí, asintió Issei. No sé qué significa exactamente, pero y no era una alucinación. Era real. Rias se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas. Si es cierto, y entonces hay algo mucho más grande en juego de lo que pensábamos. Azazel se llevó una mano al mentón, pensativo. 30 sellos y podría estar relacionado con los antiguos escritos prohibidos. Algunos textos hablan de puertas cerradas en el inicio de los tiempos, que contenían fuerzas que ni siquiera Dios quiso liberar. Issei frunció el ceño. ¿Y si el vacío está tratando de abrirlas todas? Nadie respondió. La idea era demasiado aterradora. Un instante de normalidad. Asia, con lágrimas en los ojos, apretó las manos de Issei. Issei-kuni, por favor, prométeme que no vas a cargar todo esto solo. Él le dio una palmada suave en la cabeza y sonrió con ternura. Claro que no, Asia. Somos un equipo, ¿verdad? Rias suspiró suavemente, aunque no pudo evitar sonreír al verlo tan decidido.
Koneko, que hasta ahora había estado callada, mordisqueando una galleta en la esquina, lo miró fijamente y dijo en voz baja. Solo no mueras, idiota. Issei se rió un poco, aliviando la tensión. Tranquila, Koneko-chan. No pienso morir todavía. El presagio mientras todos trataban de relajarse, Kiba, aún junto a la ventana, frunció el ceño. Ría si hay algo extraño afuera. Todos voltearon hacia él. La luna, que brillaba intensamente hacía un momento, ahora estaba cubierta por una sombra oscura. No eran nubes, sino algo más denso, como un velo que se extendía lentamente por el cielo nocturno. El ambiente dentro del salón se volvió pesado, casi irrespirable. Azazel se levantó de golpe. No puede ser tan pronto. Esa cosa y no es natural. Issei sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El mismo murmullo que había escuchado en el bosque resonó débilmente en su mente otra vez. El primer sello y se ha resquebrajado. Sus ojos se abrieron de par en par. Chicos, y creo que esto apenas empieza. La sombra sobre la luna. El salón del club tembló levemente cuando un estruendo sordo se escuchó a lo lejos, como un trueno que no provenía del cielo sino de la tierra misma. La luna, cubierta por aquella sombra oscura, parecía sangrar un resplandor carmesí que teñía los ventanales. Koneko se erizó, dejando caer su galleta. Ese olor y no es demoníaco. Es peor. Azazel apretó los dientes, activando las runas de su brazo metálico, aunque este aún estaba dañado. No puede ser. Si de verdad un sello se resquebrajó, significa que algo quedó libre. Y no estamos preparados para enfrentarlo. Issei dio un paso al frente. Pues tendremos que estarlo. No voy a dejar que nadie más sufra por esto. Ría se levantó, sus ojos rojos brillando con decisión. Issei tiene razón. Si lo que vimos en el bosque era solo un aviso, no podemos permitir que esto avance sin luchar. El despertar de la grieta, un rugido lejano atravesó la noche, un eco que parecía surgir de todas partes a la vez. El suelo bajo la academia vibró como si algo enorme se moviera en lo profundo. Asia se aferró al brazo de Issei, temblando. Eso y no suena como un dragón y, ¿verdad? Kiba desenvainó su espada, su mirada firme aunque había sudor en su frente. No. Esto no pertenece a ninguna criatura de este mundo. Las sombras que cubrían la luna comenzaron a gotear, como si el cielo mismo llorara lágrimas negras. Cada gota que tocaba el suelo se transformaba en pequeñas criaturas deformes. Cuerpos blandos, con ojos múltiples y bocas abiertas en gritos mudos. Son parásitos del vacío. Exclamó Azazel. No dejen que se acerquen a la academia. La defensa del club Issei se adelantó sin dudar, sus alas doradas desplegándose con un rugido de fuego. Si quieren venir, tendrán que pasar sobre mí. El calor que emanaba de su cuerpo incineró a varias de las criaturas apenas estas intentaron tocarlo. Rías formó círculos mágicos a su alrededor, lanzando ráfagas carmesí que derribaban filas enteras de parásitos. Kiba y Zenobia corrieron al frente, cortando y partiendo en pedazos a las aberraciones que caían del cielo como lluvia maldita. Cada vez que eran destruidas, soltaban un chillido insoportable que hacía eco en el aire. Asia, aunque asustada, alzó su báculo y comenzó a recitar oraciones que envolvían al grupo con una barrera de sanación constante. No se rindan. Gritó ella con toda la fuerza que su voz frágil podía dar. El sello fracturado en medio de la batalla, Issei sintió de nuevo la voz en su mente. Esta vez más clara, más fuerte. El primer sello está roto y las sombras vendrán en oleadas. 30 veces más fuerte, 30 veces más oscuro. Se estremeció, casi perdiendo el equilibrio. El fuego dorado titubeó un instante, como si respondiera a aquel presagio. Rías lo notó enseguida. Issei. Concéntrate. Él cerró los ojos un segundo, recordando sus palabras. Soy Issei Youdou, y yo decido quién soy. Cuando volvió a abrirlos, las llamas doradas rugieron otra vez, disipando la sombra que intentaba opacarlas. No importa cuántos vengan. Voy a luchar hasta el final. Un enemigo inesperado de entre las criaturas, una figura más grande emergió. No era un parásito común. Medía más de 3 metros, con un cuerpo hecho de humo sólido y huesos que parecían cristal negro. Sus múltiples ojos rojos se fijaron directamente en Issei. Azazel tragó saliva. Eso y es un emisario. Una de las primeras bestias que cruzan cuando un sello se rompe. El monstruo lanzó un rugido y cargó directo contra el club. Issei extendió sus alas y lo interceptó en el aire, chocando con tal fuerza que el impacto retumbó como un trueno en toda la ciudad. El choque con el emisario, el monstruo cayó del cielo como un meteorito de humo sólido. Su cuerpo se distorsionaba con cada movimiento, como si no tuviera una forma definida, pero sus huesos cristalinos brillaban con un resplandor rojo que emanaba pura hostilidad. Issei lo recibió de frente, envuelto en su fuego dorado. El choque de ambos hizo temblar los muros de la academia, levantando una onda expansiva que derribó árboles y arrancó ventanas. Vamos, bestia. Rugió Issei, empujando con todas sus fuerzas. El emisario lanzó un rugido gutural y, de sus múltiples bocas, escupió fragmentos de sombra que se clavaban en el suelo como lanzas. Cada impacto abría grietas que sangraban un líquido oscuro. El poder del vacío Kiba corrió al flanco derecho, cortando a varias criaturas menores que intentaban acercarse.
Pero en cuanto su espada tocó al emisario, esta vibró y comenzó a corroerse, como si el simple contacto con aquel ser la devorara. «¡Mi espada y!», exclamó Kiba, sorprendido. Azazel gritó desde atrás. «No lo toquen directamente. El vacío descompone la materia y la energía por igual». Zenobia apretó los dientes, elevando Durandal. «Entonces no me acercaré, lo destrozaré de un solo golpe». Pero cuando intentó cargar, una oleada de sombras la envolvió y la empujó hacia atrás. Era como si el aire mismo obedeciera al emisario, defendiéndolo. El fuego que no se apaga. Issei, sintiendo la presión creciente, apretó sus puños envueltos en llamas doradas. Cada vez que el emisario intentaba devorarlo con su niebla oscura, el fuego respondía y lo quemaba, obligando a la criatura a retroceder un paso. El monstruo lanzó un chillido ensordecedor, extendiendo todos sus brazos deformes para atrapar a Issei. Issei rugió con la misma intensidad. «No me vas a atrapar». Sus alas de fuego se expandieron, envolviendo al emisario en una llamarada. El calor era tan brutal que las sombras a su alrededor comenzaron a disiparse como humo al viento. Asia, con el báculo en alto, reforzó la energía de Issei con un resplandor sanador. «Aguanta, Issei-kun. Estoy contigo». La estrategia de Rías alzó la mano, concentrando magia carmesí. «Issei, manténlo quieto unos segundos». Él asintió, presionando con todo su poder contra el pecho del emisario. El monstruo se resistía, pero la luz dorada lo mantenía atrapado, como si lo hubiera encadenado. Rías extendió un círculo mágico gigante que brilló en el cielo nocturno. Explosión carmesí. Una descarga de energía roja cayó sobre el emisario, envolviéndolo en una tormenta abrasadora. El rugido de la criatura fue desgarrador, como si el mismo vacío se retorciera. Issei aprovechó el momento para concentrar sus llamas en un solo punto. Ahora. El contraataque del emisario. De pronto, el cuerpo del monstruo estalló en fragmentos de hueso negro, que se clavaron en todas direcciones. Varias de esas astillas atravesaron los muros de la academia, dejando grietas profundas. Una de ellas se dirigió directo hacia Asia, pero Koneko saltó en el último segundo, golpeándola con todas sus fuerzas para desviarla. El impacto la lanzó varios metros atrás, pero logró evitar que Asia resultara herida. «Koneko-chan», gritó Issei, con el corazón en un puño. El emisario, aunque gravemente herido, se regeneraba a una velocidad alarmante. La sombra líquida cerraba sus heridas y reconstruía sus huesos. Azazel maldijo en voz baja. «Maldita sea, y no basta con dañarlo. Necesitamos borrarlo por completo». La decisión. Issei respiró hondo, sintiendo otra vez la voz interna de la semilla dentro de él. «Usa más de mí y juntos lo desintegraremos. Déjame salir». El joven apretó los dientes. El fuego dorado temblaba, ansioso por crecer más allá de sus límites. «No, y no necesito perderme en ti para ganar». Sus ojos brillaron con convicción. «Voy a hacerlo a mi manera». Con un rugido, concentró el fuego dorado en su pecho, preparándose para el ataque final.